Ya. Listo, gracias. Yes. Hola. Hola. Vamos a poner el chat, por si acaso. El chat. El chat. Ese chat lo vamos a tirar. Ahí. Ahí está. Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se escucha? ¿Se ve en la casa? Online? ¿Cómo está? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿No? ¿Alguien escucha en la casa? Se escucha, pero se escucha un poquito complejo, por decirlo así, porque no se escucha muy claro. Claro. Y claro que esta cuestión también es. Aquí se escucha mejor, pero no me ven. ¿O no? Sí, así es. Claro. Está medio. El micrófono está más lejos de la pizarra, es el tema. Sí, no puede escuchar. Ya, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte para que escuche mejor. Bueno, un poquito más de. Así. Vamos a aprovechar la pizarra de tiza. Digo, voy a usar la pizarra de tiza. Eso es. Ahí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el último resultado relativo por el momento, digamos, después vamos a ver un teorema potente ahí que se llama el teorema de Stokes, que tiene que ver nuevamente con las integrales de línea, pero hay un teorema que nos quedó pendiente, que tiene que ver con los campos conservativos. Quizás ese es como el tema más conocido en relación a las curvas. Los campos conservativos son aquellos que derivan de un gradiente. Y este teorema dice que voy a ponerle de las equivalencias. ¿Ya? De las tres equivalencias. Que si tengo un campo, entonces sea este campo vectorial, y este campo vectorial quiero saber si es conservativo o no es conservativo. Entonces van a haber una de ellas, tres afirmaciones que van a ser equivalentes. Una de ellas es ser conservativo. Este, no, de omega definía el campo está en un dominio omega de RTS y pongámosle de clase C1. O sea que tiene derivadas parciales, continuas, que no sé si... Me parece que... Vamos a hacer la demostración y después usted va a decir si será necesaria tanta hipótesis. A lo mejor es solamente continuo lo que se requiere. Vamos a ver.
Ya, entonces, son equivalentes. Tres afirmaciones. La primera es, bueno, eso mismo que estoy diciendo, F es conservativo. Y las otras dos serían formas alternativas de descubrir si es o no es conservativo. Ahora, no son muy prácticas, ¿eh? La verdad es que no son muy prácticas, pero por último dan un poco más de claridad acerca de qué es lo que uno puede esperar de un campo conservativo. O sea, ser conservativo es equivalente a, por ejemplo, que cualquiera que sea gamma, curva, cerrada en omega, la integral a este punto de R igual C. No. No sé si habíamos usado este simbolito de ponerle un círculo a las integrales. El símbolo este de ponerle un circulito ahí, a lo mejor lo han visto por ahí, que impresiona la primera vez, pero en realidad es súper joven. Lo único que está diciendo es que esto es un integral de línea sobre una curva cerrada. Entonces, como para llamarnos la atención más bien que un nuevo concepto. O sea, es un integral de línea, pero como gama es cerrada, eso como que lo indicamos, lo recordamos con ese circulito. Entonces, en los campos conservativos, las integrales en caminos cerrados, o sea, como en círculos, en circuitos, ahí que parten y terminan en el mismo punto. Entonces, si vemos su origen como un integral que da el trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria, si es conservativo, cuando llego al punto de partida, el trabajo total es cero. Sería el... Y tercero, dice que cualquiera que sea gamma 1, gamma 2, curvas en omega con extremos comunes, lo pongo ahí para que no me quede tan largo. Extremos comunes, ¿qué significa que tengan extremos comunes? Significa que gamma 1 y gamma 2 ambas parten del mismo punto y llegan a un mismo punto. Entre medio pueden hacer cualquier trayectoria, pero el punto de partida y el punto de llegada de las dos curvas es el mismo. Y en ese caso se tiene que la integral de línea en gamma 1 y la integral de línea en gamma 2 coinciden. O sea, como que dice, el trabajo para ir desde el punto A al punto B no depende de la trayectoria que yo siga desde A hasta B, que el resultado va a ser siempre. Entonces, Profe, sí. no me queda muy claro la definición de la integral con el circulito adentro, o la diferencia entre esa y las de abajo. No tiene ninguna diferencia. Ah, El circulito uno lo pone como forma de caballerosidad para recordar de que esta es una curva cerrada. ya. ¿Ya? Entonces, Sí. si no le pone el circulito, es la misma cosa. Pero como dice, pero como la curva es cerrada, lo voy a indicar poniéndole un circulito y ahí me acuerdo, esta es curva cerrada. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, la manera de mostrar esto, cuando tiene que mostrar varias equivalencias, hay una manera económica de mostrar varias equivalencias, que me imagino que
la han usado alguna vez. Y es en el fondo demostrar implicaciones, porque la equivalencia es que todo implica todo. O sea, este implica esta, este implica esta, este implica esta, este implica esta. O sea, y esta con esta con esta. O sea, habría que mostrar 6 implicaciones para demostrar que son todas equivalentes. Pero, en realidad, basta con demostrar 3 implicaciones. Uno, si demuestra que la primera afirmación implica a la segunda, o sea, si tengo que es conservativo, entonces las integrales son 0 en la curva cerrada, y si tengo que esta implica esta, y que la tercera implica la primera, ahí puedo de cualquiera llegar a cualquier otra. O sea, en el fondo cualquiera implica cualquier otra, por transitividad siguiente. Así que vamos a hacer. Vamos a ir por orden. Vamos a la primera que implica la segunda la tercera. Y realmente la única que hay que tener un poquito de imaginación y que tiene más trabajo matemático es la tercera de volverse a la primera. Esa. Entonces, la primera a la segunda. Lo que pasa es que si es conservativo, la definición de conservativo es que es un gradiente. Entonces, F, no, hipótesis, F igual gradiente de phi. Gradiente de alguien. Hay una función phi cuyo gradiente es este. Por lo tanto, la integral en la curva cerrada, ¿cuál? Gamma F punto dr sería la integral en la curva cerrada de gradiente. Y el teorema que tenemos nosotros para los gradientes, cuando integramos un gradiente, muy práctico, como el primer especie de teorema fundamental del cálculo en este curso, dice que es el phi evaluado en el punto final. Ahora sí. Ahora sí, como que la diferencia de los valores del campo phi en el punto final de la curva menos el valor en el punto inicial de la curva. Así que aquí ahora hay que phi de A igual gamma de A. O sea, no, phi de A, te lo digo. ¿Qué tengo por acá? El burro. Bueno, el otro. Ya. ¿Qué le demora acá? Cuando quiere decir de que este es punto final, el inicial y este punto final. A tiene que ser igual a la parametrización. La parametrización es la función que me va dando con un parámetro recorriendo los puntos de la curva. Gamma, la función gamma. Entonces, gamma de A, porque, bueno, pensando que siempre el intervalo del parámetro es AB. Entonces, en gamma de A, estoy en el punto inicial y B, el gamma de B. Eso. Bien, entonces, pero, si la curva es cerrada, punto A y el punto B es el mismo punto, parte y llega al mismo punto. Digamos que ahí estamos listos, porque si A igual a B, esto es igual a eso. Y la integral en la curva cerrada es 0. Estoy restando phi en A menos phi en A. Veamos entonces el 2i implica el 3. O sea,
yo sé que en toda curva cerrada las integrales de línea de f son 0. Y quiero probar que las integrales de línea no dependen del camino recorrido. Entonces, hipótesis, la integral cerrada f.dr, no sé, esa es la igual. Y ahora tengo ahí tengo una posible curva para ir de A hasta B. Y por acá tengo otra. Acuérdense que el sentido recorrido es importante. Entonces lo que pasa es que si es que gamma 1 y gamma 2 conectan A y B, yo podría decir que gamma 1 más menos gamma 2, ¿se acuerdan? Ahí que esta es la cuestión de decir que estoy sumando curvas, corresponde a decir que recorro esta y a continuación recorro la otra. Y el signo menos lo estábamos usando para decir que la curva invertimos su sentido de recorrido. O sea, menos una curva es la misma curva, o sea, la misma trayectoria, pero recorrida en sentido inverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si que hago gamma 1 y a eso le pego la gamma 2 al revés? Y voy en gamma 1 y aquí recorro gamma 2 en sentido opuesto. Eso me da una curva que puedo llamar gamma, que sería ir de aquí hasta acá y devolverme hasta acá. ¿Y qué es lo que es eso? Es cerrada. Es cerrada. Por lo tanto, la integral en gamma 1 más menos gamma 2 en esta curva de f punto dr es 0. Y las propiedades que habíamos visto de que cuando yo tengo una unión de curvas, esa es la suma de las integrales, la integral en gamma 1 y la integral en menos gamma 2. Y la integral en menos gamma 2 es menos la integral de gamma 2, o sea que esto sería la integral en gamma 1 menos la integral en gamma 2 f de r. ¿Ya? Vamos a ver si se alcanza a ver hasta dónde. Está toda la pista. Ya, perfecto. Ya, y entonces la integral en gamma 1 menos la integral en gamma 2 es 0. Por lo tanto, esta integral y esta integral son iguales. Entonces, vamos al el tercero, que es menos evidencia. Esos casi uno los podría haber hecho un pequeño ejercicio, ¿no? Voy a borrar acá. No voy a borrar. Aquí, 3. Las 3 millones. Vamos a ahí. Ya, entonces el 3i aplica ahí. La dificultad de esta última etapa de la demostración es porque tenemos que de alguna manera hacer aparecer el phi. O sea, ya no nos queda una forma más simple, digamos. Tengo esta propiedad, la propiedad es que no depende del camino, la integral de línea va a ser la misma mientras mantenga el punto inicial y final iguales. Pero lo que necesito es decir, f es gradiente de algún phi. Entonces, el phi tengo que sacarlo de alguna parte. Entonces, la integral en gamma 1 igual a la integral en gamma 2. Esa es el igual phi.
le pueden rellenar f de r, f de r. Entonces la cosa es cómo obtener phi. Es el rango. Entonces, pensemos por un momento que es cierto. ¿No? El hecho es cierto, pero pensemos por un momento que fuera cierto. Este phi si phi cumple f igual al gradiente de phi, si f cumple gradiente de phi, podríamos hacer lo siguiente. Aquí, supongamos que está el 0, y aquí hay un punto que voy a llamar x. Punto x del dominio. ¿Ah? Y ponen alguna curvita que conecta esto a y. Gamma conecta o puede ser el origen con x. O sea, dado un punto del dominio x, lo conectan con el origen mediante alguna curvita. Al final de la demostración vamos a... Tengan pendiente ahí que tenemos que revisar cuáles eran las hipótesis realmente necesarias o si nos faltaban hipótesis. Vamos a hacer una pequeña discusión. Pero, si tengo esa curva y a esa curva le llamo gamma, resulta que la integral sobre gamma de f punto dr, si es que tuviéramos este phi, resultaría que sería lo mismo que gradiente phi de r. ¿Ya? Estamos imaginando, ¿no? Si lo tengo, tendría que cumplir esto. Y por lo tanto sería teorema del gradiente phi de x menos phi de 0. Entonces, la idea es que, si se fijan, aquí tengo, bueno, phi de 0 en realidad es una constante. Es el valor de phi que tendría en un punto en particular. Ahí lo tomé el origen, pero cualquier punto que ustedes tomen ahí como punto de partida del potencial. Pero aquí me dice cómo calcular phi de x. Bueno, no integrando el gradiente, porque el phi no lo conozco. Yo no conozco phi, por lo tanto no conozco su gradiente. Pero en el fondo sí conozco su gradiente, porque su gradiente tiene que ser igual a f. Entonces yo podría decir, el phi de x va a ser la integral de f. Y esa podría ser mi definición de phi. Entonces, digamos, defino phi de x igual la integral sobre gamma de f punto dr. Es una definición un poquito como poco tradicional. Digo, ¿cómo calculo phi en un punto cualquiera? Dos cosas. Primero, construyo alguna curva que va del origen a x. Para eso no necesito phi. Necesito, ¿dónde está x? ¿Dónde está el origen? Los conecto con una curva. Y después de eso, integro f en la curva. Y digo, ese va a ser mi phi. Entonces, alguien podría decir, ya, de acuerdo, pero ¿qué pasa si es que una persona escoge una curva para llegar a x y otra persona escoge otra curva para llegar a x? Estaríamos con dobles definiciones del phi. Pero la hipótesis, en este caso, es que las integrales de línea no dependen del recorrido, sino que solamente del punto inicial y el punto final. Entonces, si el punto inicial
lo tomamos siempre este punto, y el punto final, el punto del X, donde quiero saber cuánto vale phi, tenemos toda la libertad para escoger cualquier camino, y el resultado va a dar un valor único, y ese vamos a tomarlo como phi. Ahora, esa no es la demostración completa, ¿qué es lo que estaría faltando? Digamos, aquí tengo el phi, digo, y este es el potencial. ¿Qué faltaría? ¿No? ¿Ya? Lo que está en la casa, ¿alguna idea? Demostrar que el gradiente de phi igual a f. Claro. O sea, aquí encontré un phi. Ahora tengo que ver si phi efectivamente es el potencial, o sea, si que su gradiente es f. Entonces, por demostrar que eso. Eso es lo que faltaba. Y para demostrar eso, lo que tenemos que hacer es calcularle las derivadas parciales a phi, por ejemplo, de phi a de x1, y eso tiene que ser la primera componente de f, de phi a de x2, segunda componente de f, de phi a de x3, tercera componente de f. Y bueno, ahí se ve cómo voy a calcular derivadas parciales de una cosa que se definía como integral en un camino, ¿no? Ahí, horrible. Pero no. Lo que hagamos lo siguiente. Está en origen, está x, y da lo mismo aquí, voy a llamar gamma, y lo que necesito para poder calcular la derivada parcial es ver qué es lo que pasa con phi cuando yo varío la coordenada x sub y para calcular la derivada parcial. Entonces, supongamos que esta es la dirección en la que varía, esta fuera la coordenada x y. Entonces aquí estoy variando la coordenada x. ¿Cómo puedo representar eso? Puedo decir que aquí tengo e sub i, y para moverme con respecto a esa variable lo que tengo que hacer es a x le sumo, no sé, t veces, x más t veces e sub i. Ahí me estoy moviendo en la variable x sub i. Y no sería otra cosa que, bueno, a ver, supongamos, ya, para no enredarnos, vamos a suponer que es E1, ¿no? Ustedes hagan después, imagínense qué pasa con la coordenada. O sea, que quiero solamente variar la primera coordenada de x. Porque aquí sería x, x1, x2, x3. E1 es el primer vector canónico, que es el 1, 0, 0. Entonces, x1, x2, x3 más t veces 1, 0, 0 sería x1 más t. x2, x3. Entonces, aquí tengo la posibilidad de mover la primera coordenada. Moviéndola acá. Entonces, y voy a poner acá. Ya, entonces, ya, con esto en frente, veamos qué es lo que sería de phi a de x sub 1. Con esto, ¿qué sería? Vamos a escribir la derivada parcial como un límite, como el límite que define la derivada, pero moviendo la primera coordenada. Entonces, el límite, cuando h tiende a 0, de phi, h, phi en x1 más h, x2, x3, menos phi en x1, x2, x3. ¿Ya? Esa es la primera, esa es la derivada parcial. Entonces,
Ahora aquí. Sí. Sí, pero loco. Ya. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos ese límite? Entonces, para calcular ese límite, voy a aprovecharme de este esquemita. Lo vamos a poner aquí. Conseguí una tiza de colores y vamos a ver. Acá está, ese punto es X. Acá. Digamos que acá está X1 más H, quedó X3, que sería X más HE1. Entonces, a esta curva ya le llamé gamma, no lo voy a tocar, pero a este segmentito le voy a llamar LH, que es avanzar H en la dirección de la unidad de coordenada. Entonces, cuando avanzo H, al final llego a este punto. ¿Sí? Sí. No quiero borrar, así que vamos a ponerlo aquí abajo. Aquí, este es el LH. Entonces, digamos que este punto, voy a tomar esta parte de acá, ¿no? El límite lo vamos a dejar ahí al final. ¿Cómo se calcularía eso? Digo, es 1 sobre H, ¿ah? El H que está en el denominador, si no se me olvide. Esto de acá sería la integral de f.dr de la curva que me lleva del origen hasta acá. Y esa curva es gamma, que me llega hasta X, y después el pedacito que es LH. Entonces voy a poner gamma más LH. ¿Ya? Menos el valor en X. El valor en X es este, y eso se puede calcular según mi definición con integral en gamma solamente de f.dr. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Por esta aditividad de la integral. La integral en el gamma más LH menos la integral en gamma, se van a cancelar las integrales en gamma y va a quedar solamente la integral en LH. O sea, igual 1 sobre H, la integral sobre LH de f.dr. Y ahora la integral en LH, bueno, LH lo tengo parametrizado acá, que es X más TE1, con T variando, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es la variación de T para llegar hasta el punto que me interesa? Medio. A ver, pregunta, ahí se perdieron por ahí, ¿o no? Tío. La integral acá, LH, ¿cuál es la parametrización de LH? Es, para moverme en este pedacito rojo, tengo que usar X más TH E1. Ahora, el punto final es con T igual a H. El punto inicial es con T igual a 1, 0. 0. Claro. X más 0 va a dar X acá. X más H es el punto de acá. Entonces, porque voy a escribir esto usando la parametrización. Entonces, el parámetro varía de 0, T varía de 0 a H. F, vamos a poner F
en x1 más th, x2, x3. Más t. X1 más t, x2, x3. ¿Ah? Me estoy moviendo en la curva. Esa es la parametrización. Ahora, ¿cuál es la derivada? Porque ahí tenemos en el punto el gamma prima donde el gamma en la parametrización. Pero esta es la parametrización. ¿Cuál es la derivada de esta parametrización? Derivar esto con respecto a t. No. 1, 0, 0. O sea, la derivada aquí es 1, aquí es 0, aquí es 0. Así que E1, en el fondo es E1. dt. Ahora, ¿qué es lo que da f.E1? F1. F1. Entonces, ya, no quiero, eso no lo quiero sacar de aquí porque si no, entonces, ya esto más o menos lo tenemos acá. Porque esto era para motivar esto de acá. Una vez que ya lo tengo. Entonces, igual 1 sobre h integral 0h de f1 de x1 más t, x2, x3, dt. Esta es una función de una variable real, que es la t, integrada en intervalos 0 a h, y eso dividido por h. Y acá, claro, aquí voy a necesitar la continuidad, no la derivabilidad, sino que la continuidad, porque ¿se acuerdan del teorema? Valor medio para integrales. ¿Qué decía ese teorema? Que pasa un poquito desapercibido en el curso de cálculo diferencial, porque se ve como medio fome. Pero lo que dice ese teorema es que si tengo una función continua, f continua en AB, la integral de f de x entre a y b es igual a f en alguna parte por b menos a. O sea, es como una especie de suma de Riemann de un puro rectángulo. ¿Ah? La integral de f entre a y b es alguna altura de la función entre medio, ¿ah? Que lo que dice que esa área es igual a esto, el área de un rectángulo, que tendría esta base, y una altura que no sería esta, a lo mejor que no sería esta, pero que sería alguna altura intermedia, porque esto sería más grande que el área, aquí sería un rectángulo más chico que el área, entonces, y el área estaría entre medio, entonces es algo por acá. Y ese sería el punto donde tendría que tomar la altura para el rectángulo. ¿Se acuerdan de ese teorema o no? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Ya. Todo el resto al curso de cálculo diferencial a partir de mañana. Oh, pero bueno, ahí está. Ya, bueno. Pero esa es la interpretación, es un teorema bien geométrico. O sea, se ve un poquito raro ahí, sobre todo con esta letra, porque esta es la típica letra de los teoremas de los medios. Y lo que dice es esto, o sea que el área bajo la curva es el área de algún rectángulo, pero que la altura es el valor de la función a algún punto intermedio. Bueno, por eso se necesita la función continua, porque si no, ese punto intermedio no va a corresponder a un valor de la función. ¿Ah? Pero si es continua, aquí hay un punto donde la función toma exactamente ese punto. Entonces, ese es el... Por ahí, por mientras. Les recuerdo, tenemos valor medio para integrar. Y lo voy a aplicar acá. Si F1 es continua,
función de t. Entonces la integral entre 0 y h es igual a el ancho del intervalo, bueno, f1 en x1 más, ¿sí?, la variable en alguna parte del recorrido entre 0 y h, x2, x3, por la diferencia b menos a, que en este caso es h. Se va lo h. Para algún, sí, entre 0 y h. Y ahí tengo hizo su aporte del teorema valor medio. Ahí lo tengo. Y dije que estaba trabajando con esto. Me falta ahora ver qué pasa con el límite. Entonces, esto cuando h tiende a 0, ¿a qué tiende? Se fueron los h y quedó esto. Y yo no sé muy bien, pero esto vive acá. Y si h tiende a 0, este sí tiende a 0. Por lo tanto, esto, si hay continuidad, esto tiende a f1 de x. Con lo cual, y así, hemos calculado que el de phi a dx1 igual a f1. Bueno, de la misma manera, habría que hacer las otras dos derivadas parciales, tomando en vez de 1 E2, en vez de 2 E3, el mismo procedimiento. Entonces, análogamente, de phi a dx2 y de phi a dx3, este es f2 y este es f3. ¿No? O sea que el gradiente de phi, definido de esta manera, reproduce exactamente la función f. A ver, respecto de la hipótesis que había puesto, que hagamos una revisión. ¿Qué necesitábamos de f? ¿Necesitábamos la derivada de f? ¿En alguna parte derivamos el campo f? No. No. Entonces, lo que sí necesitábamos era la continuidad. El campo f tiene que ser un campo continuo. Eso es lo que necesitamos. Y la otra cosa que necesitábamos, que quedó un poquito ahí, un poquito en la nebulosa, era que en el fondo, para definir phi, dijimos, vamos a tomar un punto, podría ser el origen, y en cualquier x vamos a llegar con una curva hasta el punto x. Integramos en esa curva y ahí tenemos el valor phi en x. Entonces necesitamos dos cosas para eso. Primero, que el origen esté en el dominio de f. Que la curva esté en el dominio de f y que el x esté en el dominio de f. O sea, que todo ocurra en donde f está bien definida. Para poder calcular esto necesito que f esté bien definida a lo largo de toda la trayectoria. Entonces... Disculpe, ¿sí? Dime. ¿pero eso no sería análogo a que sea continuo? ¿Cómo? ¿Por qué? Que todos los puntos de la curva estén en el dominio, ¿no sería como análogo? No, eso, no, el que todos los puntos de la curva estén en el dominio tiene algo que ver con dónde está definida la función. Que esté bien definida, que tenga valores en la curva. No, tiene que ver con más bien una geometría que tiene que tener el dominio. El punto origen, desde donde estamos haciendo partir las curvas, ese podríamos cambiarlo. Es decir, vamos a tomar cualquier punto y desde ahí vamos a llegar o alcanzar cualquier otro punto del dominio. Pero no cualquier dominio, no cualquier geometría del dominio de la función del campo tiene la propiedad de que desde un punto del dominio puedo llegar a cualquier otro punto del dominio. Eso tiene un nombre en matemática. ¿Cómo se llaman aquellos conjuntos de R3 o en general que desde un punto puedo llegar a cualquier otro?
por un camino, por una curva. ¿Ah? ¿Cerrado? No, no es cerrado. ¿Continuo? No, en general se le dice continuo a las funciones más que a los conjuntos. Completo. No, ya, a lo mejor nunca han visto esto, pero se llaman, no sé si han visto la noción de, en varias variables tendrían que haberlo visto. A lo mejor los mando a varias variables. Conexo, conexo. ¿Alguien recuerda haber visto esa palabra? Bueno, conexo a veces se mezcla con convexo. Conexo y convexo como que se confunden, se parecen mucho los nombres. Y de hecho, ya vamos a borrar esto. No, borrar. Vamos a tirar esto por arriba. Vamos a hacer entonces, un conjunto conexo, más precisamente un conjunto conexo por arcos, es un conjunto que tiene esta propiedad, que de cualquier punto y cualquier otro punto puedo conectarlo con un arco de curva, obviamente continuo. No tiene mucha gracia, pero... Omega, conexo por arcos, ¿sí? No, aire, ¿no? Por aire. Es conexo si para cualquier par de puntos puedo conectarlos con un camino sin salirme de omega. Existe. Llama. Y los conecta. Ajá. Ahí tengo mi conjunto, medio raro. Entonces aquí tengo el punto A, por ejemplo, y alguien dice, y estos dos los podré conectar. Bueno, si es que yo puedo fabricar alguna curvita que va de aquí a acá. Y eso lo puedo hacer cualquier par de puntos. Ese es conexo por arco. Ahora, un conjunto así, como una especie de archipiélago, o sea, que los conjuntos son como islas. Desde un punto A de acá a un punto B de acá, no puedo pasar una curva que va de aquí hasta acá sin salirme del conjunto. O sea, el conjunto sería este. El conjunto hecho en pedacitos. Ese no es conexo, no está conectado. Con pedazos desconectados. Disconexo. Esto es disconexo. Esto es conexo. Ahora, convexo, ¿quién se acuerda qué es lo que es un conjunto convexo? ¿Alguien me... ¿Vieron qué es lo que es un conjunto convexo? ¿Saben lo que es un conjunto convexo? Por ejemplo, una pelota de fútbol es convexa. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, dime. Era uno donde se podían conectar, pero a través de una línea recta y no se tenían que salir del conjunto. Exacto, o sea, exacto. Tengo un conjunto que de este tipo sería convexo porque también tomo cualquier par de puntos, ¿ve? Y el segmento recto nunca se sale del conjunto. O sea, cualquier par de puntos lo puedo conectar con un segmento recto. Este es convexo. Ahora, si es convexo, es conexo. ¿Por qué? Porque este segmento recto me sirve como curva que conecta A y B. Este no es convexo, pero sí es conexo. Ahora, lo que necesito en el teorema es poder conectarlo con alguna curva, no necesariamente con una recta. Bueno, ahí hay un pequeño detalle porque al final dicen unos tracitos rectos ahí, pero
Lo dejo ahí para que lo mediten, que en realidad necesito solamente que sea conexo y no tanto. Eso sí que implica conexo. La convexo implica conexo. Vamos a terminar el tema. Ajá. Ahí. Entonces, con esto ya tenemos las tres equivalencias. Entonces, cuando no depende del camino, cuando la curva cerrada es cero o cuando son un gradiente, son tres formas alternativas de decir lo mismo. Y la hipótesis entonces es que el dominio tiene que ser, para que las tres equivalencias ocurran, puede ser el dominio omega. Puede ser Conexo. conexo. Bien. ¿Y qué propiedad se le tiene que pedir a la función, al campo F? Continuo. ¿Ah? ¿Sí? Dime. Continuo. ¿Ah? Lo de la derivada ahí, si uno lo pone, es como que asegurarse un poquito de más, que no era necesario en la moto. Ya. Ahora, hay una... Ahí no se va a tener que agarrar un físico un día y conversar este tema, porque está el tema del rotor. No sé si ustedes han escuchado o algunos en algún curso les han dicho que los campos conservativos se reconocen porque el rotor igual. Eso es falso. O sea, casi siempre es cierto. Vamos a ver, cuando veamos el teorema de Stokes, vamos a ver ahí ya la razón profunda de por qué no es exactamente equivalente. Entonces, pero hay un teorema que sí lo podemos decir, ¿qué teorema? Si F conservativo y C1, aquí sí, entonces rotor de F es 0. O sea, en ese sentido, rotor 0, perdón, conservativo implica rotor 0. Y la demostración es obvia, o sea, muy simple, porque uno dice F igual gradiente de phi, F es conservativo, ¿ya? F gradiente, es un conservativo. El rotor de F es el rotor del gradiente. Y esto es 0. Si es que las segundas derivadas aquí son continuas, se pueden intercambiar, se puede decir la demostración, el rotor de un gradiente era 0. Y para que las segundas derivadas sean 0, las primeras derivadas de este tienen que ser continuas, y que las primeras derivadas de este sean continuas. Por eso que aquí sí requeriríamos seguro, o para asegurarlo. Pero, esta es una identidad, ¿no? Identidad. No siempre esta cosa funciona. Entonces, bueno, yo no conozco muchos ejemplos, pero bueno, les dejo ahí a lo mejor quién encuentra más ejemplos para poder tener más ejemplos aquí. Pero el ejemplo o el contraejemplo, ¿qué sería un contraejemplo en este caso? Del recíproco. Ya, que tengamos algo que es rotor 0 sin ser conservativo. Ejemplo. Aquí les presento el contraejemplo estándar. Menos i, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, 0. ¿Ya? Rotor de F, 0. En realidad, el rotor de F
Primero, no tiene tercera coordenada. Segundo, solamente depende de las coordenadas X y Y. La coordenada Z no aparece aquí como tema. No dependen de Z estos dos de acá. Así que esto es. Ustedes hacen la expresión de rotor. Las primeras dos componentes dan 0 y la última componente es la única que puede ser distinta a 0, que es, me parece que es, me parece que es de X, de Y, de Z, Fx, Fi, 0. La primera componente es esto por esto, la última es esto, pues ya, es D a de X2 o D de Y de la primera, que es menos Y, partido por Y cuadrado más Y cuadrado, D de Y, menos D de X, pero lo dije al revés. La última es X. Lo único que estaría cambiando, si me equivoco aquí, cambiaría el signo, pero como el resultado digo que es 0, el signo de X de la componente Y, que es X cuadrado más Y cuadrado, menos D de Y de la primera, menos Y, X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Bueno, habría que calcular eso. Estamos un poquito. No quiero dedicar mucho tiempo al cálculo de las derivadas parciales, pero si ustedes calculan estas derivadas parciales y las restan, va a dar 0. Así que pueden hacer el cálculo. Y esto es 0 vector. Y ¿cómo podríamos demostrar de que no es conservativo? Este campo que da 0, digo, primero, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Todo menos el origen. Un poquito más fuerte, porque el origen sería X, Y y Z iguales 0, pero aquí bastaría que X e Y sean 0 y Z sea distinto a 0, igual se están dividiendo por 0. ¿Cuáles son los puntos que anulan la suma de las dos coordenadas X y Y al cuadrado? Sumadas. El eje Z. R3 menos mones o Z. El eje Z. Ahora, ¿es conexo? Bueno, no les pido que hagan una demostración, pero si ustedes imaginan el R3 y le sacan en la recta esa del eje Z, será que puedo todo par de puntos conectarlos con alguna curvita. Lo que tendría que hacer es no pasar encima del eje Z, no, o sea, rodearlo, pasar por el adelante, pasar por detrás, pero no por encima. Así que es conexo. Ahora, vamos a ver desde que sacar el eje Z le pasa algo, digamos, a la conexidad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que perdió, o sea, es un conjunto que no es simplemente conexo. Ese es el término que vamos a ver un poquito después. Pero conexo es conexo. Así que para estos efectos no hay problema. Y para demostrar de que el campo no es conservativo, lo que vamos a hacer es ver algunas de las equivalencias. Y la equivalencia que es más directa para ver esto es buscarnos una curva cerrada, integrar la curva cerrada, integrar el campo en la curva cerrada, y si es que distinto es 0, ahí está un problema. No era conservativo. Entonces, consideremos la curva
se lo voy a poner gamma de t o gamma de teta igual r coseno teta r seno teta z, teta entre 0 y 2pi. Esta efectivamente es cerrada porque como estas dos son periódicas, el 0 y el 2pi vuelven al mismo valor. De hecho, ¿qué figura es esa? A ver, tienen que reconocerla ahí al toque. Circunferencia. ¿En qué plano? Cerca de 0. Así que está en el plano X. Vamos a poner acá. Esa. ¿No? De radio R. Como decía radio R. Como el círculo trigonométrico. El Z lo ponemos en 0, así que es casi como una curva en R2. Que le agregamos una tercera coordenada para que lo pueda integrar un campo en R3. Entonces tiene ese curva en R. Entonces, gamma prima menos R, se lo hemos calculado varias veces, derivada con respecto a teta, R coseno teta, 0. F en la curva, F en gamma teta, la voy a integrar, tengo que saber cuánto vale un gamma de teta. Entonces, donde vea X, pongo R coseno. Donde ve Y, pongo R seno. Entonces, R coseno al cuadrado va a dar R cuadrado coseno cuadrado. R seno al cuadrado va a dar R cuadrado seno cuadrado. Así que ¿cuánto da el denominador en la curva? R cuadrado. Entonces va a quedar R cuadrado y el numerador menos Y. Menos R seno teta. Después X, partido por R cuadrado. R coseno. Y 0 porque es 0. Por lo tanto, la integral sobre gamma, curva cerrada, f.dr es la integral de 0 a 2pi de f en gamma de teta punto gamma prima de teta igual. Entonces ahí hay que hacer punto a punto entre esta y la derivada. Entonces, fíjense. Esto por esto más 0. Esto por esto va a dar menos R, R cuadrado, seno cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado, partido por R cuadrado. Seno cuadrado. Esto por esto, R coseno da R cuadrado, coseno cuadrado, partido por R cuadrado. Seno cuadrado, más 0. Entonces, ¿cuánto da? R cuadrado, seno cuadrado más R, perdón. Seno cuadrado más coseno cuadrado. 1 de teta. Y la integral de 1 de teta entre 0 y 2pi es 2pi. Que es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, queda ahí. Verifiquen ahí, calculen estas derivadas para ver que verifiquen que ropa es 0. Efectivamente es 0. Ya, vamos a hacer una pausita. Nos pasamos un poquito por las 9:35. Hasta las 9:40. Vamos a guardar hasta las 9:40 y ahí hacemos. Vamos a partir con la superficie. ¿Ya? Vamos a empezar ahí con la superficie y después vamos a dejarlo todo después de la superficie, integrales, áreas, todo. Ya. Agüita. ¿Dónde está la agüita?
A ver. Nos dijeron que estaba prohibido comer en la clase, en la sala, pero se puede tomar líquido. No se puede comer, pero se puede tomar líquido. No sé cuál es, bueno, no sé, por razones sanitarias. Pero bueno, comer. Hay varios lugares aquí en la facultad donde aquí arriba está la cafetería que no está funcionando, pero se puede usar las mesas y las sillas. Y hay la cafetería del otro lado también. Hay una cafetería en el otro lado del edificio, abajo de la. Cuando uno cruza la entrada principal hay una especie de terraza. Lo que está debajo de la terraza también es una cafetería. Que está en medio. Bueno, ¿ustedes se quedan todo el día acá o de aquí se van para acá? En la mañana, ya. Oye, pues, el viernes parece que con un colega estuvimos tratando de buscar un lugar donde comprarnos un café y fue como misión imposible. Tenía todo, decía, no, está mala la máquina, no, hay que mandar la arreglada. Pero ya empezaron a activarse. Por lo menos ayer vi que estaban instalados, no sé si será muy sanitario, porque clásicamente era llamado, ustedes no sé si conocían el nombre, pero ahí frente a la entrada principal se instalaban con cajitas, vender sándwiches, colaciones, todo tipo de cosas. Eso era conocido como el patio de comida. Pero bueno, ahí no sé yo. Antes de la pandemia yo creo que 2 o 3 veces compré algo ahí. Y sobreviví. O sea, no me pasó nada. ¿Ah? Sí. ¿Qué está metiendo? Ahora sí, claro. Sí, no sé, ya yo creo que ya se dieron cuenta que empiezan a aparecer ahí clientes. Y que era bien barato. O sea, sospechosamente barato. Ah. Ah. Me quitaron. La semana pasada eran más poquitos en la clase. Esta semana este grupo B, está más activo. ¿Verdad? Como 15 o menos, 14, 15 había en la sala. Ahora estamos en 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Hay como 17. No sé. Ya, 30 segundos. Ya. Antes de despachar el ejemplo, antes de despachar el ejemplo,
¿Ya? El campo ese se ve medio como extraño. En realidad es bien altas cositas ese campo, el menos i partido por x cuadrado más y cuadrado, x partido por x cuadrado, etc. Vamos a ver aquí como observación. ¿Ah? Observación. Sea f de x, y, z igual arco tangente de y. Ustedes toman esa funcióncita, arco tangente de y partido por x, y calculan el gradiente de f. Se los dejo ahí para que ustedes hagan el calculito. Sería parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Va a dar algo como, no algo, sino que da menos i partido por x cuadrado. Da el mismo campo anterior. Entonces ahí uno dice, pero ¿cómo nos vimos que no era conservativo y ahora me parece ahí que el gradiente de f? ¿Dónde está la trampa? ¿Quién ve la trampa? Que la F no es un... Eso, que no tenía la flechita, no es un vector. ¿Ese? No sé. O sea, f resulta que es gradiente del f chico. Este sería el potencial. Entonces, acabamos de ver ahí, usando la equivalencia, de que f no era conservativo y ahora le vengo aquí con que, pero hay gradiente de esa función. Entonces, los físicos ahí empiezan, vieron. Como tenía rotor cero, era conservativo. No es conservativo. Porque, ¿cuál es el dominio de phi? Tiene que ser algo en R3. ¿Cuál sería el dominio? Lo que no puede ocurrir es que dividas por cero. Ese es como lo que está impedido y que estaría fuera del dominio. Pero ¿qué es lo que corresponde en R3 a los puntos con x igual a 0? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué partes de R3 forman los puntos con x igual a 0? El eje y el eje z. Plano. Entonces, acá es como todo ese plano que contiene el eje y y el eje z, el plano infinito, es un plano donde se anula la coordenada x. Así que eso está fuera del dominio. El complemento del plano, y ya no es conexo. O sea, no puedo pasar desde delante del plano hasta atrás del plano sin que la curva toque el plano. No hay como rodear el plano. Y el circulito que habíamos hecho acá es un círculo que pasa de un lado al otro lado del plano. Así que efectivamente en la parte de adelante es conservativo, en la parte de atrás es conservativo, pero en todo su dominio no hay una... Bueno, dejémoslo ahí, ya me bajaron mi duda. O sea, omega igual dominio de f no es conexo. Ese es el tema. Bueno, ya. Vamos aquí que al 15 minutos vamos a hablar un poquito de las superficies para poder entrar en terreno. Según lo que habíamos conversado quizás en las clases anteriores, ¿qué es lo que sería una superficie? Porque está la visión así como
la visión que tenemos nosotros de qué es lo que es una superficie, pero para ponerlo en términos más matemáticos, eso no es tan evidente. Y a lo que se llegó, digamos, la definición matemática de superficie, es como un conjunto en el cual requiero de dos cantidades para definir sus puntos o sus ubicaciones. Y yo me puedo mover como en dos direcciones sobre la superficie, hay como dos direcciones en las cuales me puedo ir desplazando y voy recorriendo la superficie. En cambio, en el espacio tridimensional requiero tres. O hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Y de hecho en forma bien burda. En una recta o en una curva, que es un conjunto de una dimensión, con una sola coordenada me puedo desplazar y ubicar en cualquier punto de la curva. Lo que hago es poner un punto de origen, punto de partida, y veo cuánto me muevo hacia un lado o hacia el otro, y listo. Una coordenada. Entonces las superficies son las que son conjuntos que requiero dos coordenadas. Esa es como bueno, requiere un poquito más de trabajo teórico para poner la definición así más perfecta, pero lo que vamos a hacer es algo intermedio, que es volver a la idea de parametrización, así como una parametrización para una curva. Es algo que me llevaba desde dónde viven los números, los reales, que me llevaba de los reales a RTS. Entonces era cada real en una coordenada, y los puntos a los que llego es el punto de la curva correspondiente a esa coordenada. Eso es lo que es una parametrización. En el caso de la superficie, las coordenadas no van a ser reales, sino que van a ser pares de reales. Entonces va a haber una especie de plano donde viven las coordenadas de los puntos de una superficie. Entonces, superficies en RT. Voy a decir, acá es un plano o R2 donde voy a poner mis coordenadas. Vamos a usar como nombre de las coordenadas, vamos a decir coordenadas X y Y, porque X y Y las vamos a resolver para las cartesianas. Estas son las coordenadas sobre la superficie. U y B. Y acá la función gamma, que sería para las curvas, en el caso de la superficie, vamos a usar este nombre de función, de transformación. Phi. Ahí. Phi. Entonces, va a tomar un punto de acá, con coordenadas U y B, y lo va a llevar a R3. Lo vamos a poner, no sé, por ahí. Ese punto lo voy a instalar ahí. Y si yo me muevo acá, y voy recorriendo, digamos, el plano, estos puntos van a ir barriendo una superficie. Entonces vamos a... Ahí está mi superficie. Entonces, aquí se parece harto a lo que estábamos haciendo cuando veíamos las coordenadas curvilíneas. Para las coordenadas curvilíneas teníamos una tercera coordenada. Entonces, con la tercera coordenada curvilínea podíamos recorrer todo el espacio cartesiano. Como que aquí nos quedamos con dos coordenadas curvilíneas, matamos la tercera coordenada. Tenemos dos coordenadas. Entonces, desde este punto puedo avanzar con una coordenada, con otra coordenada. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos estas que llamamos curvas coordenadas? Que del punto, ¿qué pasa si es que yo voy variando la coordenada U? Bueno, probablemente va a describir una curva. Al dejar B fijo, esta cosa dependería de un parámetro y es una parametrización de una curva. Y sería una curva. Y si es que muevo B, sería otra. Ahora, en el caso de las coordenadas curvilíneas, le pedíamos ser ortogonal, porque solamente trabajamos coordenadas curvilíneas ortogonales. En el caso de la superficie, estas curvas coordenadas, si quieren, o estas curvas paramétricas, son curvas, pero que no tienen por qué ser ortogonales. O sea, podrían... El ángulo aquí no tiene que ser ángulo. Pero es la misma idea. Entonces, aquí voy
y voy recorriendo, entonces aquí tengo. Me voy moviendo, me voy moviendo en ese enrejado de rectas, y eso va a irse transformando en un enrejado de curvas acá, o si es que tengo esa área, se va transformándose en esa área. Es un poquito la situación a través entonces de una transformación phi que me lleva a puntos de los parámetros a puntos de redes. Y los puntos, esta es la superficie, que llamaría S. Y este conjunto de parámetros lo voy a llamar R, vamos a poner una R así media redonda, fusiva. Entonces, ese sería el conjunto de imagen de eso, ¿no? De la superficie paramétrica. ¿Ya? Ahora, nos va a interesar que esta superficie sea suficientemente con buenas propiedades matemáticas. Buenas propiedades matemáticas, o sea, o que sea derivable. Bueno, propiedades matemáticas significa que esta cosa sea derivable. O 2 veces derivable, o harta veces derivable. Eso es lo que podemos pedir aquí. Pero desde el punto de vista geométrico del resultado, uno espera que esa derivabilidad se traduzca en que la superficie sea como suavecita, sea lisa, sea redondita, ¿ah? Lo que le voy a llamar curva. O sea, eso es lo que llamaríamos una superficie regular. Pero con superficie regular, entonces ese regular, que va a ser el tipo de superficie o regular por pedazo. Por ejemplo, en la superficie o la frontera de un cubo, va a tener esquinas, va a tener aristas, pero va a tener caras que son planos completamente regulares. Los planos ahí son súper regulares. Entonces, a lo mejor nos vamos a contestar con superficies regulares por pedazos. O sea, si es que yo puedo armar con paños regulares una superficie, por eso bastaría. Pero que cada uno de los paños sea regular. ¿Qué significa que sea regular? Significa que en cada punto de esa superficie puedo encontrar un plano tangente. Entonces, ese regular, sí, admite plano tangente en todo X perteneciente a la superficie, ¿no? Digamos, todo punto X, aquí, acá. Ahora, ¿cómo podríamos caracterizar el plano tangente? El plano tangente tiene que ser un plano de manera que cada curva de la superficie uno puede verlo de esa manera. Porque sabemos lo que es una recta tangente. Para la recta tangente uno tiene una curva y calcula la derivada. Si la derivada no es cero, perfecto. Ahí tengo, con esa derivada de cero, tengo una recta tangente que puedo entrar. En este punto yo puedo hacer pasar muchas curvas. En el fondo, al menos tengo dos, que es la curva variando el parámetro U y la curva variando el parámetro B. ¿Ah? Que son estas dos de... ¿Dónde quedó? Quizá, ahí está otra quizá. Este de acá se va a ir por acá. Entonces, aquí podría dibujar un vector tangente a esta curva. Entonces yo diría, esa curva como vive en la superficie, este vector tangente a la curva, en particular es tangente a la superficie. Si es que yo tomo este otro vector tangente, o sea, esta otra coordenada acá, aquí, voy a transformarlo, esto se va a transformar en otra curva.
esa también tendrá un vector tangente irregular y por lo tanto tendré otro vector tangente a la superficie. Ahora, con dos vectores tangentes, ya puedo fabricar un plano tangente. Entonces, la idea de que la cosa tenga plano tangente significa que puedo, con los vectores tangentes de estas dos curvas, generar un plano. Bueno, ¿cuál sería la condición para que eso sí ocurra? Bueno, tendrían que estos dos vectores tener estos dos segmentos que dan curvas allá, ser curvas regulares, o sea que las curvas tienen vector tangente, y que esos dos vectores tangentes, además, para que dos vectores generen un plano, ¿qué se requiere? Que sean LI. Que sean linealmente independientes, correcto. ¿Ah? Si son linealmente independientes, generan. Si son linealmente dependientes, los dos, como que entre los dos generan una recta, no alcanzan a generar un plano. Entonces, a esto de la convexidad, y vamos a borrar aquí el contraejemplo. Entonces, ahora, si solamente muevo uno de los parámetros y genero esta curva, ¿cuál sería la expresión del vector tangente a la curva acá? Aquí está ese, ¿eh? Pero acá. Este sería phi de U, B, pongámosle barra ahí para que este punto de acá sería phi de U barra B barra. Ese punto característico, ahí. Pero si empiezo a mover U, voy moviendo. ¿Cuál sería este vector tangente? ¿Qué derivada? Claro, es la derivada parcial. El phi de U, que también podríamos, a veces uno pone phi, y como índice, ¿cuál es la derivada con respecto a usted calculando la derivada parcial? ¿Ah? Este sería este vector. Ahora, la otra, vamos por acá, la otra curva, que sería phi de U barra B. Va a tener también un vector aquí tangente. El vector tangente, ¿cuál sería? Si varía la curva, la parámetro B sería derivada con respecto a B. Entonces, phi B, que sería U B a de B de phi de phi. Ahí no. Entonces, regular significaría dos cosas. Que estos dos vectores son distintos de cero y son LI. Y hay una manera económica en que vamos a ver que, a pesar de que es un poquito como económica, pero podría resultar media como costosa, hay una manera económica de poner las dos condiciones en una pura ecuación. Que es la siguiente. Vamos a decir, S es regular. Esta va a ser la definición, ¿eh? Y ahí estamos listos. F es regular en phi de X, de U barra de barra. En ese punto es regular, y va a ser regular si es que es regular en todos los puntos, pero en ese punto va a ser regular, o tiene palabra tangente, si la derivada parcial con respecto a U cruz la derivada parcial con respecto a B es distinto de cero. Esto sirve porque el producto cruz de vectores LI es cero. Entonces aquí estamos descartando que estas dos sean linealmente dependientes. Bueno, ya más obviamente, si uno se anula, estamos, el producto cruz se anula. Así que esta es la condición que nos va a servir para caracterizar superficies regulares, o puntos regulares de la superficie. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Estamos en la hora.
S2. Creo que alguien preguntó ahí no S2, no sé qué es lo que a qué te referías con no S2. Estabas pensando que si era C2 era regular. Ya, es una cosa un poquito como que llama la atención, pero la regularidad de la curva solamente, o sea, la superficie solamente requiere las primeras derivadas, parciales. Si ahí falla, estamos bien. Aunque uno le pida mayor derivabilidad afín, como segunda derivada, tercera derivada continua, eso ya no va a arreglarse, las primeras derivadas parciales ya no cumplen esto, ya no es justo. Esa va a ser la idea, ¿ya? Ok. Vemos el jueves. Día de superficie. Ya, chao, chao. Vamos a mouse. Finalizar. Adiós, chat. Adiós.